Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos mis hermanos, que el Señor les bendiga. Saludamos a todas las iglesias de la Alianza Cristiana Misionera de la Novena Región, de la Araucanía, la primera Alianza Cristiana Misionera de Temuco, Fondo del Carmen, Labranza y todas las congregaciones e iglesias del campo, y también a todas las personas que nos ven de fuera de la región de la Araucanía, también los saludamos y les damos la bienvenida y también les damos las gracias por seguir este estudio bíblico basado en las parábolas de Jesús. Así que todavía quedan hartas clases, ¿ya? Si usted no ha visto alguna clase, la puede ver en el canal de YouTube de la iglesia y también si no conoce cuáles son las plataformas, puede hablar con el pastor Luis Mariqueo y él le va a ir orientando en esa parte. Así que ahora vamos a orar, ¿ya? Vamos a estar hoy día meditando como para ir cerrando, se podría decir, este ciclo de lo que de lo que se pierde, perdón, y se vuelve a encontrar, ¿ya? Lucas 15, del versículo 11 al 32, ¿ya? La parábola del hijo pródigo, como se dice en la Reina Valera. Y vamos a entregar este tiempo a Dios y vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dirija y nos bendiga. Bueno, Padre Santo, te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque esta parábola sobre todo nos recuerda, Señor, tu actitud hacia nosotros como seres humanos, que estábamos perdidos y tú te alegras, porque cuando un pecador se arrepiente, Señor, tú te alegras y te damos gracias porque en algún momento tú llegaste a nuestras vidas y nos permitiste llegar a conocerte y también, Señor, a experimentar la gracia que está en ti. Te pedimos, Señor, que esta parábola pueda hablar a lo profundo de nuestro corazón, que nos ayudes a tener misericordia y que nos ayudes, Padre Santo, a obrar conforme a tu corazón para que podamos extender la luz de Cristo y otros te puedan llegar a conocer. Perdónanos nuestras ofensas, Señor, límpianos con la sangre de Cristo y purifícanos y guía, Señor, con tu presencia todo lo que vamos a decir, que todo sea, Señor, para edificación y que sea, Señor, de bendición para cada uno de nosotros. Te damos gracias y te alabamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Así que vamos a leer, yo voy a leer, son hartos versículos, ¿ya? Así que yo voy a leer la versión que está en el libro, ¿ya? Y dice así, la parábola de los dos hijos perdidos, ¿ya? Lucas, como dije anteriormente, Lucas 15, versículo 11 al 32. Dice así. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, Papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo
y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Amén. Fuerte historia esta de los dos hijos. Eh, bueno, aquí vamos a ver un poco de la actitud de cada hijo y la misericordia que tiene este padre al hablar con cada uno de ellos, porque aquí nosotros no vemos una actitud áspera del padre, sino una actitud de misericordia hacia ambos, ¿ya? Así que en esta tarde-noche ya vamos a estar hablando sobre esto. Eh, la parábola del hijo pródigo, junto con la del buen samaritano, son posiblemente las más conocidas de nuestro Señor Jesús, ¿ya? Es una especie, se podría decir, de evangelio dentro de los evangelios, porque pone de manifiesto el corazón de la predicación cristiana. ¿Cuál es el corazón de la predicación cristiana? La transformación del amor, el poder del perdón y el milagro de la misericordia. Eso es, se podría decir, como el sello del cristianismo, el cual cada uno de nosotros debería practicar. Y, y, y cuando yo me digo practicar, no es solamente, no me estoy refiriendo solamente como si nosotros vemos a alguien en la calle eh, que está en necesidad y lo ayudamos, que yo creo que, pienso yo, voy a ser muy positivo en esta noche. Creo que cada uno de nosotros alguna vez y más de alguna vez hemos ayudado a alguien que está en una situación de necesidad, pero creo que también la misericordia, el perdón y el amor se deben manifestar en cómo nosotros hablamos del prójimo, en nuestra actitud, ¿cierto? Cuando, en nuestros pensamientos incluso, eh, de ahí debe brotar el corazón del cristianismo, ¿ya? El título tradicional de la parábola es el hijo pródigo, pero esto no hace justicia a toda la historia, porque no representa a la participación, se podría decir, del segundo hijo, porque acuérdense que el hijo mayor, ¿ya? También tiene una participación, se podría decir, como al final de la parábola. Entonces, eh, si nosotros quisiéramos darle quizás un título a esta parábola donde se pueda reconocer el centro de la enseñanza, podríamos decir que el título puede ser El Padre Perdonador o El Padre que Espera, ¿ya? Porque de esta manera colocamos el énfasis en el ejemplo que da este papá, ¿ya? Que manifiesta amor, misericordia y perdón hacia los dos hijos, ¿ya? Porque acuérdense que al final de la parábola el hijo mayor estaba enojado, ¿por cierto? Estaba enojado y no quería entrar a la casa. Entonces,
Ahí uno ve cuando dice la parábola que el papá le suplica que entre, ahí ve ese corazón misericordioso eh, de este papito que tiene con sus dos hijos, ¿ya? Entonces, el primer hijo necesitaba el perdón y la compasión del padre por su desorientación, arrogancia e irresponsabilidad. El segundo, ¿ya? Necesitaba la misericordia, el amor y la comprensión paternal por su actitud egoísta, desconsiderada e imprudente. O sea, aquí vemos que de diferentes maneras los hijos no actuaron bien, ¿ya? Entonces, en esta historia podemos distinguir dos momentos. Eh, Cada uno de los hijos presenta una crisis existencial, ¿ya? Que le brinda a la parábola una comprensión más amplia, ¿ya? Si podríamos decir que esta parábola tiene un elemento en común, es la actitud eh, centrada, sobria y consistente del padre, que demuestra compasión, comprensión, misericordia y amor hacia los dos hijos. En esta parábola eh, de Jesús, que es la más extensa que se incluye en los evangelios, ¿ya? Eh, También existen otras parábolas largas, ya voy a nombrar solamente algunas, eh, como el siervo malvado, la fiesta de las bodas, el rico y Lázaro, etcétera, ¿ya? Eh, Vemos, ¿cierto?, que el Señor igual utiliza, se podría decir, estas historias largas para dar a entender un mensaje, ¿ya? Entonces, el secreto de la parábola del hijo pródigo es la sabia, inteligente y prudente actitud del padre, que manifiesta amor, perdón, compasión y misericordia ante los reclamos de sus hijos. Porque recordemos que cuando empezamos a leer esta historia, se podría decir que eh, los hijos manifiestan sus reclamos de diferente manera. El hijo menor es más osado, ¿ya? Y se va simplemente de la casa, en cambio el otro hijo, cuando el papá tiene misericordia, eh, manifiesta su enojo y cuestiona fuertemente los hechos del padre. Entonces, la pregunta es, para nosotros, ¿cómo reaccionamos cuando alguien nos reclama algo? ¿Reaccionamos como el papá con sus hijos? Y se lo pregunto porque se lo pregunto. Vamos al centro de esta pregunta. Porque yo sé, bueno, nosotros en la iglesia hace poco celebramos el Día de la Madre, ¿ya? La semana pasada saludamos a todas las mamitas, ¿ya? Y yo creo que tanto para los padres o a los tíos o cuando alguien tiene un ser querido muy cercano, se podría decir, se nos hace mucho más fácil reaccionar con misericordia y con amor si es que ese ser querido y amado ya nos reclama algo. Estamos hablando de la vida práctica. Pero también uno de repente ve actitudes de no tanta misericordia y quizás un poco más de dureza, se podría decir, eh, cuando ocurren este tipo de reclamos con personas que no forman parte, se podría decir, de nuestro círculo de personas amadas. Entonces, por eso yo pregunto cómo reaccionamos frente a los reclamos, porque creo que una de las cosas que sin duda cuesta, pero estamos llamados a hacer es cuando alguien nos trata mal, deberíamos dar la otra mejilla, ¿ya? Eh, y eso es para todo, no es solamente para los pastores, es para los hermanos, para los diáconos, para el que está en la puerta, para el que sirve, para que el que está, perdón, en la alabanza, para todas las personas que participan en la iglesia, nosotros estamos llamados a responder con misericordia frente a los reclamos de los demás, ¿ya? Porque la gente nos reclama a veces, pues, ¿cierto? Eso es así.
Así que no sé si alguien quiere responder esta pregunta. Ya, si nadie la quiere responder, yo la voy a responder. No se preocupe. Sí, pues yo creo que una de las cosas que se podría decir que es como complicado del liderazgo de repente en la iglesia y sobre todo cuando uno está en el rol pastoral, de repente hay personas ya que pueden tener razón en lo que están planteando, ¿ya? Pero el problema es que no lo dicen de buena manera, ¿ya? Entonces ahí hay que pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos dé gran paciencia, ¿ya? Y gran misericordia para poder reaccionar con paz y también con misericordia frente a los reclamos de las personas, porque hay veces en que se cree, ¿cierto?, que los que hemos sido llamados a predicar la palabra lo tenemos que hacer todo y somos simples seres humanos, ¿ya? Tenemos tiempo limitado, a veces el tiempo no alcanza para visitar a todas las personas, ¿ya? No alcanza para, ¿cómo se llama?, para aconsejar a todas las personas y uno trata de entregar lo mejor en base a lo que puede hacer, ¿ya? Y, y ahí sin duda que esta enseñanza nos habla también como iglesia para que cuando nosotros digamos algo, que siempre recordemos que lo hagamos en paz, con misericordia, pensando en el otro, aunque el otro sea un líder, sea pastor, misionero, etcétera, siempre tenemos que plantear las cosas de la mejor manera posible para que seamos de edificación los unos a los otros, por más que usted crea que tiene la razón en un 1000%, ¿ya? Debemos plantear las cosas de buena manera porque eso genera un ambiente de paz, ¿ya? Aquí vemos la reacción del padre frente a los hijos, ¿ya? Con misericordia, pero también debemos recordar que esta actitud de misericordia que tiene el papá con sus hijos es una actitud que cada cristiano debe tener hacia el prójimo, el esposo con la esposa, eh, los padres con los hijos si han recibido enseñanza cristiana hacia los padres, entre hermanos, la familia extendida, la iglesia, los amigos, los vecinos, las personas que trabajan para nosotros. Como yo les he comentado a algunos por ahí, eh, hay muchas cosas o sea, no muchas cosas, hay dos cosas que me han sacado mucha paciencia y misericordia en la vida, pero ahora voy a nombrar una sola, ¿ya? Una sola. ¿Ya? Claro, cuando uno trabaja con personas, sí, ahí hay que tener mucha misericordia, porque ¿cómo se llama? Hay veces que uno no sabe, no conoce la historia de las personas y uno no sabe por qué a veces reaccionan mal. Uno no sabe por qué en el contexto de trabajo las personas pueden reaccionar mal o no. Entonces ahí uno tiene que pedirle al Señor, Señor, como he dicho por ahí en algunas conversaciones en off, ayúdame a mirar con tus ojos, como dice esa alabanza, ¿cierto? Ahí cuando alguien me está reclamando algo, a veces va a ser injusto, a veces va a ser justo, a veces a lo mejor va a tener un poco de razón, un poco no, ¿cierto? Puede ser muchas posibilidades, pero ayúdame, Señor, a mirar con tus ojos. Así que, eh, siguiendo con la enseñanza, nosotros podemos decir, sí, mi hermana Angélica, Sí, solo en el contexto de la reflexión y la enseñanza y eso. Eh, Mientras escuchaba y pensaba, aquí, claro, las relaciones de un padre con sus hijos. Y yo creo que igual no tenemos que perder de vista que la enseñanza específica de la parábola es esa.
la relación de un padre con un hijo y si nosotros la aplicamos, no necesariamente tiene que ser un padre real, digamos, sino este ejercicio de paternidad que podemos hacer. Entonces, yo creo que eso es como el eje central de la enseñanza, porque yo estaba pensando en los dones y en la vida de nuestro Señor Jesús y cómo Él actuó, porque nosotros, por esencia, nuestra imitación es de Cristo, imitamos a Cristo, es lo que decía el apóstol Pablo. Y si vemos, por ejemplo, a este hombre imitador de Cristo, el apóstol Pablo, en ocasiones también tuvo que usar palabra como más dura, digamos, porque es necesaria también. Y si vemos también en la vida y el ejemplo de nuestro Señor Jesús, él también lo hizo. Y yo si lo pienso en modo reflexivo, entiendo que también muchas veces tiene que ver con los dones de las personas. Y hay algunos dones que en este tiempo en general no son muy aceptados, pero que el Espíritu los reparte y están vigentes porque el Espíritu es el mismo que se movía en las aguas al inicio, en Génesis 1, ¿cierto? Y eso estaba pensando mientras reflexionaba en esta parábola, pero interesante me parece que usted lo está, o el estudio lo enfoca así, o usted lo está abordando como de estas dos miradas de estos dos hijos. Porque en general cuando se predica o se enseña, como que se tiende a dejar al hijo este que estaba siempre con el padre, como el malito así, que no tiene la misericordia con el otro. Y es cierto, pero también hay una doble dirección de enseñanza ahí que yo siempre la aplico para mi vida porque gracias a Dios hasta aquí no me he ido de la casa de mi padre desde que lo conocí. Y es tan tremendo y tan interesante porque él le dice, tú siempre has estado aquí en casa y todo lo mío es tuyo. Es decir, que los que estamos en casa podemos tomar confiadamente de lo que es del Padre. Y eso es una tremenda bendición que nos libra de estar pensando en el que se fue y que regresa y que el Padre hace fiesta. Es un privilegio de la gracia de poder estar en la casa del Padre y tener esa identidad de hijo que estando en la casa del Padre podemos tomar de todo lo que Él tiene, porque también es nuestro, porque Él lo ha dicho así a través de esta palabra, de esta parábola. Eso por mi parte, hermano Daniel. Gracias, mi hermana. Claro, sí, o sea, sin duda que usted tiene razón al decir que la enseñanza central es del padre con los hijos, ¿cierto? Pero uno puede aplicarse, podría decir, el texto a la actitud o qué extraemos nosotros de esta enseñanza. O sea, la parte buena se podría decir, o mejor dicho, las dos partes buenas, si uno lo puede resumir, la actitud del padre frente a los hijos y también la del hijo menor, este que se va y que ofende al papá, porque un poquito más adelante vamos a ver el tema cultural, pero vemos que este hijo que se portó mal, sí se arrepiente. O sea, al final, a pesar de que se portó mal y tuvo que tocar fondo, eh, se logra arrepentir y vuelve, ¿cierto? Porque aquí vemos un tema muy interesante, ¿ya? Atención, iglesia. Cuando alguien está arrepentido, vuelve con un corazón humilde. No vuelve con un corazón, ¿me entiendes? Así como aquí estoy yo, ¿ya? Eh, entonces, yo creo que como estábamos, o como yo estaba reflexionando un poco hace un momento atrás, eh, nosotros podemos extraer, se podría decir, esta actitud del papá con los hijos, ¿ya? O sea, la enseñanza central, el amor, la misericordia, el perdón. Cuando alguien nos reclama algo, ¿ya? Nuestra actitud como cristianos debe ser así, no es solamente una labor de los líderes, sino que es una labor de la iglesia y eso crea
se podría decir, un entorno de amor y hace que la iglesia sea un refugio para aquellos que eh, están mal, ¿ya? Cuando nosotros tenemos, se podría decir, como la actitud de este hijo mayor, ¿ya? Eh, que le dice al papá, le dice, pero es que yo no me he ido nunca de ti, me porté bien. Eh, Cuando tenemos esa actitud, se podría decir como un poquito orgullosa, ese, como para no adelantarme el estudio, pero cuando tenemos esa actitud un poquito orgullosa, el orgullo, ¿ya? Es piedra de tropiezo en el reino, ¿ya? Eh, Gracias a Dios, ¿cierto? Por su gracia, como dice Efesios 2, por gracia sois salvos, por gracia hemos podido permanecer algunos años en la iglesia, o en el camino de Dios, mejor dicho, pero el que permanezcamos en el camino de Dios no debe convertirse en nosotros motivo de orgullo, ni motivo de altanería, ni motivo de mirar quizás como un poco inferior, se podría decir, a la gente que no conoce a Cristo, ni a los nuevos, porque todos somos participantes de la misma gracia, del mismo perdón. O sea, somos igualmente pecadores que los de afuera, la única diferencia es que la gracia es la que nos ha transformado, ¿ya? Y en este contexto, ¿cierto? Volviendo al tema del estudio, eh, nosotros podemos ver entre las actitudes de estos dos hijos. El hijo menor pide la herencia y se va del hogar, se va fuera del entorno familiar, se desorienta y malgasta su dinero. El segundo hijo, que es el mayor, se queda en el hogar y continúa con sus responsabilidades familiares y administrativas como primogénito, aunque internamente no estaba conforme, ¿ya? Esa inconformidad se muestra cuando le dice, papá, ni un cabrito me has dado para celebrar con mis amigos, ¿ya? Y el menor, luego de haber malgastado sus recursos, recapacita y decide regresar. Comienza este viaje a sus raíces y a su familia. El mayor, que había cumplido con sus responsabilidades, reacciona con enojo a la recepción que el padre le da a su hermano menor y que regresa al hogar, luego de haber actuado de forma ingrata e irresponsable. Entonces, Eh, aquí nosotros vemos igual algo muy interesante que no está obviamente explícito en el texto, pero vemos cómo este hermano mayor siente celos del menor, ¿cierto? ¿Ya? Eh, y bueno, esa es una actitud muy común en los seres humanos. Eh, entonces, en este contexto, se podría decir, de conflicto familiar, eh, y en base a lo que el padre dice, Jesús presenta el mensaje central de la parábola. Hay que hacer fiesta porque el hijo que estaba muerto ha regresado a la vida y añade también, esto tiene, mejor dicho, como grandes implicaciones teológicas. Este hijo que se había perdido se ha vuelto a encontrar. Entonces, existe gozo que está relacionado con el retorno de algo que se había ido y regresó, ¿ya? Entonces aquí eh, eh, yo reflexionaba y pensaba de repente, ¿ya? Eh, de repente hay veces en que a los pastores se nos critica, ¿ya? L- l- Lo digo porque me pasó, ¿ya? Cuando uno intenta hacer el modelo de Jesús, ¿cierto? Que es centrarse en unos pocos. Recordemos que Jesús seleccionó a sus 12 apóstoles. Marcos dice que Jesús pasó orando toda la noche y luego de eso eligió a sus 12 apóstoles, ¿cierto? Bueno, en la vida práctica a veces pasa que el Señor, bueno, nos puede amonestar para acercarnos a ciertas personas, pero con el deseo de discipular, de enseñar, de, ¿cómo se llama?, de que las personas se afirmen en su fe, pero ese buen deseo puede provocar celo en otro. No sé si me entiende como decir, oye, ¿por qué me estás dejando de lado? ¿Ya?
si yo me porto bien. Igual que igual que el primer hijo ¿cómo se llama? De esta historia, de esta parábola. Entonces, eh, creo que, eh, creo que el Señor nos tiene que ayudar, se podría decir, a todos en la iglesia tener como dicen en Hechos, que todos estaban en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma idea, ¿ya? De poder nosotros como iglesia identificar, se podría decir, a estas personas que necesitan más atención, porque hay personas que en el comienzo de la fe necesitan atención, necesitan cariño, necesitan abrazos, necesitan que se les llame, necesitan, ¿cierto?, que estén ahí, que se junten, que, no sé, que tomen mate, a otros les gustará comer pizza, sushi, no sé, lo que sea, eh, tener esta actitud pastoral, como hablábamos hace unas clases atrás, esta actitud pastoral se podría decir comunitaria, y que el cuidado sobre algunos no provoque, se podría decir, el celo o el malentendido de decir me están dejando de lado, porque no es esa la intención. O sea, la iglesia debe identificar a estas personas que necesitan este cuidado y si trabajamos en conjunto, genial. O sea, qué mejor que las personas que llegan a nuestra iglesia vean una comunidad que se preocupa de ellos, que hayan varias personas, varios hermanos, hermanas, decir, oye, ¿cómo estás? Estamos orando por ti, o ven a tomar once, ven cómo se llama a mi casa, ¿ya? Y con esto también quiero decir un mensaje con mucho respeto, amada y querida iglesia, ¿ya? Hay veces en que eh, de repente se le critica, ¿cierto? A los más jóvenes que nos integran a los cultos del domingo, ¿ya? Pero la pregunta que yo debo hacerme es, ¿qué tan eh, inclusivo, se podría decir, soy yo en mi vida personal para hacer que el otro se sienta a gusto cuando va al culto? Invito a esos jóvenes a conversar, los invito a tomar once a mi casa, hago, se podría decir, un rompehielo. No sé si me voy a entender. No, no es solamente tener la actitud de esperar que a mí me entreguen amor, sino decir, bueno, como hablábamos hace un momento atrás, tener esta actitud del Padre, ¿ya? Del Padre sobre estos dos hijos de misericordia, sobre aquellos que están comenzando en la fe, y nosotros tener la iniciativa de eh, ser reconciliadores, ¿ya? Eh, Ser utilizados por Dios demostrando amor para aquellos que lo necesitan. Y eso, mi querido hermano, va a provocar que no hayan celos, porque todos vamos a ir trabajando en el mismo sentido. Es muy distinto cuando tenemos una comunidad que está enfocada en la restauración, que está enfocada ¿cómo decirlo?, en ir a buscar al perdido, ¿ya? En tener esa actitud de decir, mucha, pero es que a mí no me visiten, y que con esto no estoy diciendo que no tengamos que visitarnos entre unos y otros, ojo, lo dejo entre paréntesis bien grande, ya, no estoy diciendo eso, sino que lo que quiero decir es que eh, nos podemos juntar entre nosotros, nos podemos llamar, nos podemos visitar, pero cuando existan estas personas que comienzan a llegar a la iglesia, ya, tenemos que tener esta misma actitud del papá de restaurar, ya, a aquellos que lo necesitan. Le daremos la atención necesaria, le daremos el cariño necesario, sin dejar de demostrarnos cariño entre nosotros mismos, ¿cierto? Eh, Tendremos que organizar nuestra agenda, tendremos que hacer un esfuerzo, ¿ya? Un esfuerzo para integrar a estas personas y podamos colocar en práctica, se podría decir, esta actitud del padre con este hijo menor, ¿ya? De eh, alegrarnos cuando llega alguien, ¿ya? Que se había perdido, sobre todo, ¿ya? Con aquellas personas que quizás nosotros conocemos, que a lo mejor nos van hace un bastante tiempo a la iglesia, y qué pasa si a lo mejor alguno de ellos vuelve, ¿ya? Generalmente cuando las personas, y con esto termino para que luego hable mi hermana Angélica, generalmente las personas que vuelven a la iglesia
no vuelven con un corazón completamente sano. O sea, si se fueran a dar la vuelta, como se dice por ahí, por Egipto, y pasaron por las catacumbas, pasaron por Etiopía, por todos esos países bien, se podría decir, complicados, ¿ya? Y estoy hablando en jerga evangélica, cuando se descarriaron y se fueron al mundo, ¿ya? Y si vuelven a la iglesia es por algo, ¿me entiendes? Y probablemente ocurrieron hechos en su vida que los hicieron volver. Entonces, no debemos asumir que el que vuelve está completamente restaurado, sino que sin duda que está volviendo porque necesita ayuda, ¿ya? Y si necesita ayuda, tenemos que tener la actitud de este padre con el hijo menor, eh, para restaurarle y demostrarle todo el amor que se necesite, y eso significa que vamos a tener que hacerle seguimiento a las personas, ¿cierto? Porque eso es hacer discípulos, amén, ¿ya? Y haremos la obra de Dios. Mi hermana Angélica. Perdón, hermano, pero es que la parábola esta a mí me hace pensar un montón porque como yo tengo 5 hijos, entonces me hace pensar y reflexionar eh, en esta paternidad. Bueno, como la figura del Padre aquí, en la figura de nuestro Padre celestial, yo no puedo pensar que él fue un padre injusto, ni que fue un padre que no actuó bien, nada de eso, como podría ser en el caso de nosotros o como podría ser en el caso de, eh, de Jacob, que estaba pensando, me fui para allá también, y el celo que tenían los hermanos con José, por la manera de relacionarse de él con José. Pero en este caso, la parábola esta del hijo pródigo eh, y la figura del padre, no se puede pensar eso, porque se supone que representa a Dios, a nuestro papá. Pero lo que veo es que el hecho de que este hijo se haya ido de casa eh, hacía que el padre todos los días estuviera esperando, ¿cierto? Esperando que volviera y mirando y recordándolo. Y eso me hacía pensar en la actitud que tuvo Jacob cuando creía que su hijo José estaba muerto. Dice que él estaba ahí desconsolado todo el tiempo. Este padre del hijo pródigo, tiene un rasgo de desconsuelo por este hijo que se fue de esa forma, ¿cierto? Y lo estaba esperando todo el tiempo, estaba esperando. Es decir, que se centró en ese hijo. Y a nosotros los padres imperfectos a veces suele sucedernos ese tipo de cosas y también por eso hay mucho conflicto familiar. Y los hijos son muy celosos. Cualquier cosita así eh, los sobredimensionan y son muy, muy, muy celosos. Es una característica de los hijos, aunque no lo digan a veces y que a lo mejor aparenten, pero si ustedes escarban, en el caso mío no porque lo dicen, lo dicen enseguida, pero yo ahí me doy cuenta que por pequeñas cosas se ponen celosos. Entonces, lo que me hacía pensar a mí era esta actitud del padre que se centraba en este hijo que se iba y que si lo hace el Padre del cielo es algo que tampoco, por ejemplo, si pasa en nosotros no nos debe hacer sentir culpable o sentir mal porque escucho de las familias, ahora me voy a la realidad, que escucho en las familias, por ejemplo, que ha sucedido que tienen un hijo enfermo que él nació con un cualquiera o se enfermó después y tienen que invertir mucho tiempo en ese hijo, por la salud de ese hijo, ¿cierto? Y pasa esto que se hieren los otros hijos que no están en esa condición y que tienen que de cierta manera ser un poco abandonados por el hecho de
es de que los padres se tienen que centrar en la salud de ese hijo. Eh, o sea, cuánto necesitamos entender estas cosas para manejarnos también sanamente en nuestras familias y poder guiar también sanamente a nuestros hijos en ese sentido. Y ahí vemos a este padre que, como usted decía, tan misericordioso que con ambos hijos, que le fue como a rogar al otro hijo. Esta actitud me impresiona a mí, como que fue a tratarlo bien, no le dijo, pero ¿cómo tú no entiendes que lo estoy trayendo a la realidad? No, ¿cómo tú no entiendes que tu hermano está enfermo y que sí tenemos que centrarnos en él, etcétera? No, pues fue como a rogarle. Eso me hace mucho sentido de enseñanza para mí, para mi propia familia, para mi propia vida, ya que tengo tantos hijos, y también para lo que veo en otros y cómo poder aconsejar también. Eso es lo importante, que cómo poder aconsejar también a otras personas que vivan estas situaciones familiares. Muchas gracias, hermano Daniel. Bueno, sí, o sea, lo que usted dice es cierto, o sea, en realidad uno tiene que hacer el puente, se podría decir, entre la aplicación de la iglesia y la vida familiar, porque en realidad lo que la gente nos puede recriminar, ¿ya? Tanto personas que son fuera de nuestra familia como de dentro de nuestra familia o nuestra familia extendida, es si nosotros aplicamos la misma misericordia en la iglesia que con nuestros seres queridos. No sé si me voy a entender. Entonces, eh, yo creo que sí, que claro, como dice usted, esta actitud del padre, ¿ya? Debe darnos como un ejemplo de cómo debemos reaccionar eh, cuando incluso las personas que más amamos no se portan como nosotros esperamos, ¿ya? Eh, entonces, eso es algo que nos tiene que hablar porque sobre todo, ¿ya? Y aquí le hablo a los padres cristianos, eh, yo creo que una de las cosas que quizás los hijos podrían reclamar con conocimiento y bueno, con la Biblia en mano, o que le podrían recriminar a los papás, es decir, pero ¿y cuánta misericordia tienes de mí? Aunque incluso lo mal utilicen, o sea, si que lo hacen con buena intención o mala intención, ¿ya? Pudiesen ellos recriminar a los papás, a las mamás, en torno a la misericordia. Entonces, ahí, como dice mi hermana Angélica, claro, o sea, cuando el papá le va a rogar al hijo mayor, lo que dice la escritura, claro, es una actitud de completa compasión. Es como cuando Jesús estaba a punto de entrar a Jerusalén y se coloca a llorar, ¿cierto? Jesús sabía que iba a ser encarcelado, que lo iban a golpear, que iba a ir a la cruz, pero aún así Jesús sentía compasión a pesar de la maldad del ser humano. Jesús también sintió compasión cuando estaba siendo crucificado. Eh, Cuando dice, Padre, no le tomes en cuenta este pecado porque no saben lo que hacen. O sea, creo que ahí la enseñanza, como vimos así, hace unos minutos, perdón, atrás, el amor, la misericordia, el perdón de Dios es como sobrepasa ampliamente lo que como seres humanos nosotros podemos dar. Entonces, eh, yo creo, ¿cierto?, que en las iglesias existirían mucho menos conflictos si se practicara más eso, ¿ya? Habría más humildad, más comprensión, más empatía, más perdón. Habría muchos conflictos que se evitarían si es que existiera, si es que eso estuviera más arraigado en nuestra forma de vivir, ¿ya? Entonces, eh, la parábola del padre que perdona es una se podría decir, las historias previas de Lucas 15 que hablaban, perdón, de la oveja perdida y la moneda perdida, ¿ya? Se une, perdón, a las dos historias previas, ¿ya? Entonces, las historias previas son la oveja perdida y la moneda perdida, que fueron las clases que vimos anteriormente, ¿ya?
Y esta dinámica de lo perdido que se encuentra es un gran mensaje para las autoridades religiosas de la época, ¿ya? El ser humano en necesidad es objeto de la gracia, misericordia y perdón de Dios. Las personas desorientadas o en cautiverio son prioridad en el ministerio de Jesús de Nazaret. Bueno, y eso es verdad porque cuando analizamos el ministerio de Jesús, Jesús hizo más su ministerio fuera de la sinagoga, perdón, que dentro de la sinagoga. Hizo más su ministerio en Galilea que en Jerusalén. Entonces, ahí uno se va dando cuenta cuál era el enfoque de Jesús, ¿ya? Eh, y volviendo al tema de los hijos, los dos hijos trabajan en el campo, bajo la autoridad del mismo padre, en la misma comunidad. Cuando los hijos, perdón, cuando los hijos evalúan sus actitudes hacia el padre, cuando reflexionan, ¿cierto?, en esta actitud hacia el padre y la familia, podemos ver que el menor, que es el que se fue, reconoce humildemente su pecado. Y el otro, el mayor, habla arrogantemente, diciendo que nunca se ha equivocado. El hijo menor celebra su vuelta a la casa en la fiesta, pero el mayor no acepta esta invitación. Y en medio de este conflicto familiar, el papá está hablando con ambos hijos para incentivar la reconciliación, traer la paz y que ambos puedan participar de esta fiesta que era una fiesta familiar. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros tenemos la actitud, se podría decir, de este hijo mayor, de reaccionar con orgullo? ¿Ya? Yo tristemente debo decir que en la vida común he tenido varias decepciones en torno a personas que reaccionan con orgullo. Reaccionan quizás, se podría decir, como de la misma manera que este hijo mayor, ¿ya? Eh, y creen que no han hecho nada malo. Entonces, como no creen que han hecho algo malo, es medio complicado que las personas con ese pensamiento y actitud tengan, se podría decir, una actitud reconciliadora para poder restaurar quizás alguna relación que se ha roto. Entonces, aquí vemos algo interesante en el hijo mayor, porque el hijo mayor, ¿ya? Eh, critica a este hijo menor, pero él dice, eh, él le dice, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. O sea, eh, él, claro, él se quedó trabajando en la casa, el hijo mayor, pero él da a entender como que lo había hecho todo bien. No sé si me voy a entender con lo que estoy diciendo. Entonces, hay que tener un poco de cuidado de repente con esa actitud porque, como dije hace un momento atrás, el orgullo a veces puede ser piedra de tropiezo, ¿ya? Puede ser gran piedra de tropiezo y eso incluso puede hacer que las personas, voy a partir ahora por el tema familiar, se terminen alejando de nosotros, en nuestra familia. Eh, en la iglesia, por el orgullo, podemos hacer que las personas dejen de asistir a la iglesia y se sientan muy dañadas. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y se lo digo de sincero corazón, ¿ya? De sincero corazón yo se lo digo, si usted tiene que pedirle perdón a alguien, pídaselo, no tiene nada que perder. Sobre todo si es su familia. La vida es tan corta, hermano y hermana, para que estemos peleados por cosas, para decir, no, es que yo tengo la razón, que tú sí, no. Mejor pidamos perdón si es que es necesario y a lo mejor el perdón le puede servir como un puente para poder hablar quizás con ese familiar que no se ha hablado hace tanto tiempo, ¿ya? A lo mejor usted no va a lograr cambiar la actitud del otro, pero por último que conversen y queden bien, que no queden peleados, ¿me entiendes? Que no, que su último recuerdo no sea la discusión, que su último recuerdo no sea, no sé, pues nos peleamos
nos dijimos de todo, nos enojamos, nos alzamos la voz, listo, chavalín, chavalín. No, que el último recuerdo de las personas sea de nosotros, sobre todo que somos cristianos, eh, que sea el perdón, que sea la misericordia y el amor. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el tema de la iglesia. O sea, yo creo que en la iglesia, como le estaba diciendo hace unos momentitos atrás, yo me he llevado grandes decepciones de personas que no reconocen sus errores, ¿ya? Y la pregunta es, ¿de qué sirve ir al culto? Esto lo digo asumiendo lo que estoy diciendo con mucho respeto y cariño. ¿De qué sirve ir al culto, levantar las manos, escuchar la predicación, incluso servir, incluso tener liderazgo, si no somos capaces de reconocer nuestros errores? Acuérdense que Jesús, ¿cierto? Cuando estaba hablando en esta parábola también o en esta historia del publicano y del fariseo, ¿cierto? Estoy parafraseando el texto ya. Si me equivoco en algo, me puede corregir después por interno. Y bueno, pues llega este fariseo, Señor, te doy gracias porque diezmo de todo, porque soy tan bueno, hago todo tan bien, soy tan perfecto, ¿ya? Y llega el publicano y dice, Señor, sé propicio a mí, ni siquiera podía levantar la cara porque se sentía tan culpable de su pecado, ¿ya? Y Jesús dice, bueno, el publicano es el que salió perdonado, no el que es orgulloso. Entonces, eh, yo creo que el tema del orgullo, si usted me pregunta a mí, es un gran tema. No es un pecado visible como la fornicación o como la mentira, quizás la murmuración o cosas así, pero lamentablemente ese pecado está muy metido ya en la iglesia y yo de verdad le hago una exhortación, hermanos, incluso también a mis consiervos los pastores, ya, cuando usted tenga que pedir perdón, hágalo porque los pastores no lo hacemos todo perfecto, nos equivocamos harto, igual que los hermanos, ¿ya? La única diferencia es que Dios nos ha colocado en una labor quizás de acompañar y de aconsejar a los demás, pero eso no quiere decir que no cometamos errores, ¿ya? Y, y lo más importante es que cuando usted y yo pedimos perdón, no perdemos nada. Lo único que se pierde es el orgullo, ¿cierto? ¿Ya? El ego comienza a bajar, pero más allá de eso, no hay nada que perder cuando uno pide perdón. Amada esposa. Em, no, yo quería decir lo siguiente, que igual se asemeja, a ver, es como una comparación con el caso que estás diciendo tú respecto al fariseo y el publicano, el tema del hijo mayor, respecto a que él se centra en lo que él hace, como en lo que él ha hecho. Se centra se podría decir entre comillas, como en las obras. Entonces, muchas veces también vemos esa actitud en nuestras congregaciones, por nuestras iglesias, que uy, yo ayuno, yo oro, yo busco al Señor, yo soy especial, pero esa mirada, claro, es egocéntrica, pues una mirada, el yo-yo, se puede decir, y nos hace perder de vista la gracia de Dios. Cuando caemos en el orgullo, en creer que yo soy lo mejor, no sé, en el caso del hermano mayor, claro, él se sintió orgulloso porque él no se había ido de la casa. O sea, él siempre estaba ahí. Entonces le recrimina al padre que, pero si yo siempre he estado contigo, o sea, como lo que yo he hecho, ¿cómo no lo valoras? Entonces ahí yo creo que uno cae, como les digo, de la gracia de Dios. Uno se centra en uno mismo, se centra en lo que uno puede hacer, pero no se centra en Dios, en su amor, en su misericordia, en su compasión. Y muchas veces nos pasa lo mismo. Nosotros nos centramos en nosotros, por lo que Dios nos permite hacer y nos creemos el cuento, pues eh, nos creemos más de lo que somos. Cuando la Biblia es clara de que nosotros todo lo que podemos hacer es por la gracia de Dios, no es por nuestras propias fuerzas, nuestros propios méritos, o no es porque seamos, como dice la palabra, no es porque seamos bacanes, sino porque el Señor es el que permite que nosotros podamos hacer tales cosas. Entonces, eso quería como añadir. Amén. Y sí, claro, o sea, actitud de Saúl.
Actitud de Saúl. La pregunta de Saúl fue, eh, bueno, la escritura no dice que haya, no muestra que Saúl haya sido quizás infiel o adúltero, pero fue desechado por Dios. David adulteró, mató a alguien, pero se arrepintió. Ahí está la diferencia. Entonces, creo que sí, que el ego eh, es algo que nos puede alejar considerablemente de Dios. La Escritura dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Así que el Señor nos ayude a ser humildes con nuestra familia, con la iglesia, en el liderazgo, a no tratar de imponer mi opinión. Yo tengo la razón, porque siempre se ha hecho así, ¿ya? Eh, eso hay que tener cuidado. Y lo último que quiero hablar, esto es un tema igual que el Señor a mí me ha ido, con mi esposa me ha ido hablando, pero yo creo que una de las cosas más fundamentales en el matrimonio es que el esposo con la esposa se pidan perdón. Si no se piden perdón, déjeme decirle que eso es una olla a presión. En algún momento esa ollita va a explotar y va a haber un conflicto grande. Así que si usted es alguien que está viendo este estudio y está casado y quizás tiene algún problema con su esposo o su esposa, pídase perdón porque el orgullo no agrada a Dios. ¿Ya? Pasando al tema de la cultura. En este mundo rural y de agricultura, la sociedad galilea del primer siglo valoraba valga la redundancia, la agricultura. Rechazar este mundo o despreciar esas labores, ¿ya? Era una manera de herir a la familia y ofender las expectativas de la comunidad. Salir de las labores agrícolas era una falta de respeto tanto a la familia, ¿ya? Como a la comunidad. Entonces aquí vemos que el hijo menor no estaba ofendiendo solamente al papá. Para que entendamos un poquito, ahora le vamos a extender misericordia al hijo mayor, ¿cierto? Para que entendamos un poquitito el porqué el enojo de este hijo mayor, ¿ya? Pero este hijo que decide salir de su entorno familiar y laboral, ¿ya? Afecta el corazón de la comunidad y esa rebelión no era solamente contra el padre, sino contra el pueblo, ¿ya? La falta de respeto a los padres era considerada en la antigüedad una ofensa seria. En la antigua Galilea, la negligencia en el trato a los padres constituía un delito que merecía prisión. De acuerdo con las enseñanzas de la Torá, la rebelión de los hijos contra los padres merecía la pena capital. Eso quiere decir el apedreamiento, ¿ya? O sea, tirarle piedras a aquellos que le faltaban al respeto, ¿ya? Y respecto a la herencia, la mayor responsabilidad recaía en el hijo primogénito, o sea, el hijo mayor. El primer hijo recibía el doble de la herencia porque debía encargarse de los padres. También debía servir como líder en los procesos ya administrativos y en las decisiones de la familia. El derroche y la irresponsabilidad eran rechazados por las comunidades galileas. El trato a los hijos pródigos no era el mejor. Se les criticaba, se les rechazaba y se les censuraba. O sea, aquí vemos ya bueno, que sin duda el Padre ejemplifica a Dios y el Evangelio va en contra de la cultura, ¿ya? Eh, la actitud del Padre de esta historia iba en contra de lo que la sociedad hacía generalmente. O sea, la sociedad rechazaba a los hijos rebeldes, ¿ya? O sea, el que se portaba mal no tenía restauración, ¿ya? Y hay que tener cuidado con eso porque Eh, hay veces, ya, yo he escuchado también historias, tanto de hermanos como de pastores, ya, que cuando las personas se equivocan, los crucifican, ya, literalmente los crucifican. Y no hay,
Estamos hablando de historias pasadas, ¿ya? Hay que tener la esperanza de que el Señor va a cambiar eso. En el pasado han ocurrido quizás de repente incluso con pastores o hermanos o líderes, ¿cierto? Que cometen algo, listo. Salió de la esfera de la iglesia y comienzan las críticas, las murmuraciones, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso. Eh, la comunidad galilea valoraba la prudencia administrativa. ¿Por qué? Esto tiene un porqué. Porque en la antigüedad el hambre era fuerte y llegaba con, con frecuencia o regularmente, ¿ya? Eso quiere decir que la escasez y la pobreza eran producto de las guerras, de la realidad política y social, o por cambio climático. Recordemos, ¿cierto?, que la antigua Galilea no era un lugar que llovía tan regularmente, había veces en que había sequías, ¿ya? Entonces, eh, no siempre había, se podría decir, como esta abundancia de alimentos, ¿ya? Y pedir la herencia al padre antes de tiempo era una forma de desearle la muerte. Era visto como una ofensa mayor, una deshonra familiar, un serio atentado contra la ley de Moisés y sus implicaciones familiares. Entonces, la crianza de cerdos no era bien vista en las comunidades greco-romanas y tampoco era bien visto en las sociedades judías, que abiertamente rechazaban esto, porque la Torá, el Antiguo Testamento, ¿cierto? Los cerdos eran animales impuros que no se debían comer ni tocar, ¿ya? Y las algarrobas eran conocidas en el mundo mediterráneo antiguo como alimento para los animales, aunque podía ser eh, comido por las personas en momentos de desesperanza y crisis, ¿ya? Otro aspecto cultural, ¿cierto? Y esto tiene que ver con el padre, correr era considerado como impropio y hasta vergonzoso para los adultos. ¿Por qué? Porque cuando alguien se movía rápidamente se mostraban las piernas o las partes íntimas. Andar descalzo era una muestra de degradación, luto o humillación. ¿Ya? Entonces, aquí vemos, ¿cierto?, que el papá rompe, se podría decir, con toda la cultura. O sea, esa misericordia, esa compasión que él tiene para ir corriendo por su hijo, para restaurarlo, para integrarlo a su casa, iba en contra de la cultura del primer siglo o de la cultura antigua, ¿ya? Entonces, comer carne eh, era un momento especial, solamente se daba en las celebraciones, ¿ya? Y esta cultura, se podría decir, le daba a Jesús una oportunidad para poder explicar esta enseñanza. O sea, las personas que estaban escuchando esto entendían, se podría decir, este contexto cultural, ¿ya? Y entendían lo que estaba sucediendo. Entonces, eh, eh, y esto desafiaba, se podría decir, las posturas teológicas de los fariseos y los publicanos. La irresponsabilidad del hijo menor y la imprudencia del hijo mayor reciben una respuesta de misericordia, generosidad y felicidad de parte del Padre. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, eh, podemos ubicarse, podría decir, este relato eh, en estas actitudes de los hijos que no fueron para nada correctas. ¿Por qué? Porque la falta de respeto a la autoridad paternal, la desorientación personal, la separación de la familia, la angustia existencial, la frustración, para llegar finalmente, se podría decir, a la reconciliación y el gozo, ¿ya? Esto es algo que probablemente varias personas han experimentado, ¿ya? Eh, y podemos ver que la falta de respeto, el distanciamiento y la frustración es algo que ocurre en las familias. Es más común de lo que nosotros pensamos, ¿ya? Y también ocurre en la iglesia, ojo con eso, ¿ya? Eh,
Aquí vemos que solo el arrepentimiento y el regreso al hogar produce felicidad y fiesta en esta historia, ¿ya? Eh, esta parábola presenta, se podría decir, eh, a una familia disfuncional, una familia que estaba dividida, se podría decir. Dividida, ¿por qué? Porque vuelve el hijo menor y el hijo mayor en vez de alegrarse como que no se alegra, sino que se enoja, ¿ya? Y se manifiestan los conflictos y obviamente esto era un ambiente de tensión, ¿ya? Un momento tenso. La recepción y la fiesta del padre al hijo perdido representa el poder de la reconciliación, ¿ya? Y también el reencuentro. Eh, a través de la historia, ¿ya? Algunas interpretaciones de esta parábola han sido creativas. Los dos hijos se han asociado al pueblo de Israel y a los gentiles, a las personas justas y a los pecadores, ¿ya? A los cristianos que perseveran y a los que se apartan de la fe, a los cristianos capaces de reconocer sus pecados y mostrar arrepentimiento, y a los que guardan sus resentimientos en el interior de sus vidas, al poder de la humillación y la destrucción que acarrea la arrogancia. El Padre siempre se ha relacionado con Dios y la fiesta final se ha asociado a la Santa Cena o a la Eucaristía. Entonces, ante el regreso del hijo perdido, el padre reacciona con amor, felicidad, misericordia, y el hijo mayor, que no había salido de su casa ni había malgastado sus bienes, actuó de manera irracional, de manera hostil y con resentimiento. Aquí vemos que un mismo evento genera actitudes opuestas. El origen de las acciones de los seres humanos está en el corazón y en el alma de las personas. Lo que genera gozo a algunas personas puede ser motivo de frustración y rencor para otras. Eso es verdad. De repente hay personas que comparten, ya sea en la familia o en la iglesia o con amigos, algún motivo de felicidad y algunos se alegran y a otros no lo ven como tan bueno, ¿ya? Y eso también ocurre dentro de la familia, por eso uno tiene que ser sabio con lo que, con lo que habla, ¿ya? Eh, porque no todas las personas se alegran por lo bueno que uno esté pasando, ¿ya? Eh, entonces, para Jesús lo importante en este mensaje era que alguien, o sea, quiere decir el hijo pródigo o o el hijo menor, estaba desorientado y estaba perdido y había vuelto al hogar. Y esto es el reino de Dios, ¿ya? O sea, nosotros como iglesia, y con esto después sigue mi hermana Angélica, nosotros en la iglesia debemos alegrarnos no solamente cuando alguien, ya, que no conoce a Cristo se convierte a Cristo, sino que quizás alguien que asistió muchos años a la iglesia, ya, y vuelve, también debemos alegrarnos en esos casos y no decir, no, pero es que este es tan complicado, quizás qué viene a hacer aquí. Eh, no decir eso, sino alegrarnos, ¿ya? Y ayudar a las personas para que se vuelvan a sentir parte de la iglesia, porque en realidad ese es el mensaje del Evangelio. Jesús vino a buscar lo que se había perdido, o sea, toda la humanidad, ¿ya? Y nosotros debemos seguir su ejemplo. Mi hermana Angélica. Respecto de eso, de que unos se alegran y otros se enojan, se frustran con las cosas buenas, eh, lo voy a decir porque es parte de la iglesia de Cristo. Y, y como estamos saliendo en YouTube, lo puede ver cualquier persona de la iglesia, digamos, no necesariamente Alianza, sino la iglesia de Cristo. Nosotros no, en las predicaciones del mes pasado, creo que fue, en la iglesia donde yo voy, justamente todas esas exhortaciones eh, vinieron para nosotros y que
usted hablaba de la sabiduría para hablar, porque no, por decir las cosas buenas y que uno se enoje. Pero justamente la exhortación era que no teníamos que nosotros callarnos las cosas buenas, porque si nosotros nos callábamos, estábamos quitando o robándole la gloria a Dios por esas cosas buenas también. Y el hecho de que las otras personas, esto lo añado yo, el hecho de que las otras personas se molesten o sientan celo o lo que sea, también es bueno porque muestra el corazón, cómo está el corazón de esa persona. Y justamente la exhortación anterior de la semana anterior había sido de esto que estamos hablando, porque abunda en nosotros por el orgullo, la arrogancia, los celos, todas estas cosas que a Dios no le agradan en nosotros y que son intrínsecamente parte de nuestra naturaleza humana, pero tenemos que sujetarlas a Dios. Es decir, que si un hermano está contando algo bueno que le pasó, y a nosotros nos provoca celo, bueno, es la oportunidad para también mirarnos y queda en evidencia nuestro corazón, po, y entregar eso a Dios y sujetar eso celo y que la gracia sea derramada sobre nosotros por medio del arrepentimiento primero y después la transformación, digamos, en llegar al punto de alegrarnos cuando a las otras personas o los otros hermanos les pasan cosas buenas, po. Alegrarse con los que están alegres, ¿cierto? Y llorar con los que están tristes también. Y justamente porque estoy pensando en eso y viene al caso porque yo tenía el diploma de mi hijo Juancito aquí, porque hoy día le dieron este diploma y lo reconocieron por el valor del respeto en su escuela de convivencia escolar. Y dice, por destacarse y ser un ejemplo en la práctica del valor del respeto del curso octavo B. Gracias por demostrar consideración, amabilidad y empatía en tus palabras, acciones y actitudes cada día. O sea, tremendo orgullo para mí que mi hijo hoy día me trajera este diploma. Y, o sea, ¿cuánto nosotros podemos aportar a la iglesia y a este entorno que nosotros vivimos si practicamos un poquito de estos valores que tratamos de extraer de la palabra? Y también eso me hacía pensar cuánto nos falta también de pedirnos perdón, po, porque quién, mire, escasamente los que se van y vuelven a la iglesia piden perdón. Al pastor, por ejemplo, si le han faltado el respeto. Yo he oído cosas, por ejemplo, de personas que los pastores las sufren cuando las personas están así en taimaduras, así, que pueden tener sus heridas y todo, pero eso no justifica la falta de respeto. Por ejemplo, que no le abren las puertas o que los van a visitar y no le hablan casi, están ahí, sí, no. O sea, una cosa son las heridas que puede tener la persona y otra cosa son las faltas de respeto hacia las personas y hacia las autoridades, en este caso eclesiásticas. Y también, por supuesto, a las autoridades del mundo, porque también hay gente que se refiere muy mal a las autoridades del mundo y mucho menos honroso es cuando lo hacemos nosotros, los creyentes, ¿cierto? O cuántas veces al revés, pues, los pastores le piden perdón a las personas que se van, ya sea aunque hayan sido faltos de respeto, ¿entiendes? Entonces, ahí hay una vara que nosotros debemos avanzar a esa medida de lo que Dios nos pide en relación a esto que estamos viendo también de esta actitud que tenía el Padre. Eso, gracias. Gracias, mi hermana Angélica. Claro, o sea, eh, sí, o sea, yo creo como hemos reflexionado hoy día, hay que pedirse perdón, eh, hay que ser humildes, el que al que le piden perdón debe aceptar ese perdón y perdonar, y si esa persona le están pidiendo perdón y hizo algún daño, también debe pedir perdón, porque si no, no hay una reconciliación completa. Entonces, es un llamado, se podría decir, a ser humildes y a que podamos hacer la voluntad de Dios, ¿ya? Eh,
siguiendo con el tema del estudio, los dos hermanos, ¿ya? Demostraron una falta de respeto al padre. Los dos manifestaron eh, no estar contentos con lo que estaban viviendo, quizás de diferente manera y en diferentes épocas, pero manifestaron, se podría decir, eh, esta no felicidad, se podría decir. Entonces, eh, los dos, se podría decir, estos dos hermanos tenían su corazón fuera del hogar. Uno tuvo la valentía de hacerlo público, mientras el otro vivió frustrado, se podría decir, dentro del hogar. El hijo menor salió del entorno familiar en busca de aventura y el hijo mayor se quedó en casa, pero su corazón también estaba lejos. El menor recapacita, el mayor estaba frustrado. La pregunta es en qué estaba frustrado, porque cuando le habla el papá le dice, yo siempre he estado contigo, pero tú ni siquiera me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Entonces ahí él estaba ya manifestando un descontento hacia el papá y la reacción del padre hacia estas dos actitudes fue la misma, misericordia, comprensión, apoyo, amor y perdón. Uno de los hijos procedió al arrepentimiento y recibió el perdón y la misericordia. El otro se mantuvo en este resentimiento o frustración que tenía, no quiso participar de la fiesta y no, no manifestó, se podría decir, este deseo de reconciliación. El gozo y la felicidad del padre no son, eh, eh, no son, por así decirlo, algo optativo, sino que son requisitos indispensables para la gente que ha descubierto la misericordia y el perdón de Dios. O sea, el llamado es también a nosotros cuando nos encontramos con personas que se reconcilian con Dios, debemos alegrarnos. Y al igual, ¿cierto? Como nuestra hermana estaba compartiendo su bendición, también nos alegramos, ¿cierto? De que eh, sus hijos pequeños reciban este reconocimiento, ¿ya? Y nos alegramos también por nuestra hermana porque sabemos también la alegría que le produce a las mamás cuando los hijos son reconocidos, ¿ya? Así que, qué bueno, mi hermana Angélica, que su hijo ha sido reconocido por el respeto, por tanto por sus palabras y por sus hechos, porque hoy día, cuando uno lee las noticias, eso está bien escaso en los colegios. Así que bueno, mi hermana, nos alegramos con usted. Exacto, mi hermana Lore también se alegra que está conectada, amén, con un emoji. Así que el Señor le siga bendiciendo, eh, tanto a usted y bueno, a todas las personas que ven este estudio. Que el Señor bendiga a las familias y a los hijos, ¿ya? Para que pueda haber paz, ¿ya? Eh, Así que el propósito de la palabra, de la parábola, perdón, es poner de manifiesto el poder de la compasión y la misericordia. La actitud amorosa del padre, ya, hacia el hijo perdido que vuelve al hogar, nos muestra la ternura y la manifestación del perdón. La parábola eh, nos muestra el poder de la gracia de Dios que perdona, restaura, bendice y ayuda. El padre rompió con todos los protocolos culturales al descubrir que su hijo regresaba al hogar. Y se me viene también, por ejemplo, cuando Jesús, bueno, Jesús rompió varias veces, se podría decir, en su ministerio la cultura, pero recordemos cuando Jesús estaba pasando por Samaria y se coloca a hablar con una mujer samaritana. Ahí había un gran choque cultural y vemos cómo Jesús le predica, le explica, ya, esta mujer cree en Jesús, eh, y después ella misma es la que va a hablar
de Jesús a otros. Y esos otros después van y vienen a Jesús. Entonces, aquí vemos cómo cómo la misericordia y el amor rompe a veces las estructuras eh, culturales que a veces nosotros tenemos y que el Señor nos ayude a poder demostrar ese amor, ¿ya? Eh, Hay un Dios vivo que es capaz de demostrar ternura a quienes actúan de manera errada e imprudente, pero se arrepienten. Eh, esta tristeza del hijo menor, ¿ya? Fue la fuerza que movió al padre a manifestar el perdón, que le permitió al hijo pródigo ser aceptado nuevamente, no como un criado en el hogar, sino como el hijo que había regresado a su familia. El Dios de la parábola, que es representado en el Padre, es capaz de perdonar y restaurar a quienes reconocen sus debilidades, ¿ya? A quienes reconocen su realidad y pueden volver en sí. ¿Qué quiere decir esto en lenguaje simple? Se arrepienten, reconocen su condición, ¿ya? Eh, para volver a su hogar y iniciar, se podría decir, este viaje de restauración. Entonces aquí es algo muy importante, o sea, yo vuelvo a rescatar esto, ¿ya? Hago un llamado a la humildad. Eh, Reconozcamos primero que nosotros somos pecadores, ¿cierto? Que no importa que llevemos años en la iglesia, seguimos cometiendo errores, ¿ya? Eso quiere decir que estamos en el proceso de santificación porque Dios nos va perfeccionando, dice la Escritura, hasta el día que venga Jesucristo, ¿ya? Y si nos va perfeccionando, quiere decir que todavía tenemos fallos, ¿ya? No somos personas perfectas. Y eso quiere decir también que si nosotros somos imperfectos, debemos mirar con misericordia al otro, aunque el otro se equivoque, no importa si es un pastor, un líder, un misionero, quien sea, debemos mirar con misericordia al prójimo, porque eso le agrada a Dios, ¿ya? A Dios no le agrada que seamos orgullosos y, y debemos caminar por esta senda, ¿ya? Con esta actitud que hemos hablado hoy día del Padre, de mirar a los demás con misericordia. Debemos mirarlos con misericordia, no debemos ser prejuiciosos ni enjuiciadores de nadie, ¿ya? Eh, Porque Dios es el juez, Él es el juez justo, no nosotros, ¿ya? Nosotros obviamente podemos corregir, porque no estamos hablando que no haya que corregir, podemos corregir, ¿cierto? Podemos exhortar la palabra con amor, pero solamente Dios es el que tiene el poder de bendecir o de condenar. No estamos llamados a condenar, ¿ya? A nadie, por más que haya cometido algún error, no estamos llamados a condenar, pero sí nos podemos corregir, nos podemos exhortar, ya la iglesia puede tener un orden para que no se malinterprete lo que estoy diciendo. Y eh, si el Dios bíblico celebra el retorno de alguna persona desorientada en la vida, ¿ya? ¿Cuánto más nosotros debemos alegrarnos, eso quiere decir la iglesia, cuando alguna persona se arrepiente y vuelve a reconciliarse con Dios y obtiene paz, esperanza, sanidad y liberación? ¿Ya? El arrepentimiento humano propicia el perdón de Dios, ¿ya? Y esas actitudes son el contexto para la fiesta, el gozo, la celebración y el jubileo, ¿ya? Desde la perspectiva de la teología del reino. Eso quiere decir que cuando alguien se arrepiente, precisamente si el reino de Dios está en Dios, sí se alegra, ¿ya? Entonces, esta parábola puede ser también una defensa, ¿ya? A las relaciones que Jesús tenía en su ministerio, ¿ya? Con las personas que los fariseos y los publicanos llamaban pecadores, ¿ya? Para el Señor eran personas con necesidad especial, tanto física, moral, espiritual, social y política. El reino que proclama Jesús está diseñado para incluir a las personas rechazadas y heridas por la vida. El poder del perdón de Dios, ¿ya? Y la misericordia son eficaces en contra de los prejuicios, los rechazos, ¿ya? Y todas las cosas que las personas se van eh,
formando quizás estos prejuicios que se van acumulando en nuestra manera de pensar, el amor de Dios y el perdón puede romperse, podría decir todo eso. Así que estamos llamados, mis queridos hermanos y hermanas, a tener la misma actitud que el papá con sus dos hijos, ¿ya? Estamos llamados a perdonar, a extender perdón. No importa si alguien nos hizo daño, tendremos que pedir ayuda si es que alguien nos hizo daño y nos está costando perdonar y tenemos ese rencor en nuestro corazón o esa amargura. Pida ayuda. Pida ayuda a algún hermano, pida ayuda a un pastor, pida ayuda a alguien que pueda orar por usted para que esa carga que esté en su corazón se vaya, ¿ya? Eh, si usted tiene problemas en su familia, si, como hemos hablado hoy día, los problemas, perdón, familiares son reales dentro de la iglesia, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿ya? Eh, Pida ayuda. Para eso estamos, a quienes Dios nos ha encomendado a predicar su palabra, para ayudar. Así que si usted tiene pastor en su iglesia, pídale ayuda a su pastor. Si tiene confianza con un hermano, pídale ayuda, sea sincero. eh, Sobrellevemos las cargas los unos de los otros y cumplamos así la ley de Cristo. Eso es lo que dice Gálatas, ¿cierto? Gálatas 6 ahí por el versículo 2. Entonces, pida ayuda, mi querido hermano y hermana. O sea, experimente el perdón, experimente la reconciliación si ha tenido problema con algún hijo o hija, con su papá, con su mamá, no sé, con algún hermano en la iglesia, con algún pastor. Tengamos esta actitud del papá con sus dos hijos. Tengamos misericordia, porque eso es lo que va a marcar la diferencia. Y su corazón va a estar sano, va a estar libre de amargura, va a estar libre de resentimiento, va a estar libre de tristeza, de todas esas cosas que nos cargan, sí, porque yo no puedo decir que no he cargado con esas cosas, sí. Yo creo que hay que ser sincero, no porque el Señor me haya llamado ¿cómo se llama?, a predicar su palabra o a pastorear, no quiere decir que uno no se enoje, no guarde cosas en su corazón. Sí, la gente nos hace daño, pero estamos llamados a perdonar. Y cuando usted experimente el perdón, eh, usted se va a sentir mucho mejor. Su alma va a estar libre, ¿ya? Y por eso yo le ruego, ¿ya?, que pida ayuda, ¿ya? Pida ayuda en esto, reconcíliese con su familia, reconcíliese con la iglesia. Suelte esa tristeza, suelte la amargura, ore si es necesario que usted esté orando todos los días por eso, ore todos los días porque en algún momento el Señor se va a ir llevando en este proceso de oración, Dios le va a ir sanando, le va a ir restaurando, le va a ir, ¿cierto?, ayudando a poder entregar estas cargas y que usted vuelva a tener el gozo de la salvación, porque el gozo se puede restaurar, mis queridos hermanos y hermanas. Se puede restaurar el gozo en el servicio, se puede restaurar el gozo de que usted vuelva a levantarse y decir, oh Señor, que estoy feliz, gracias por este día. Simplemente por eso. Ni siquiera porque usted tuvo un éxito ministerial o un éxito, no sé, personal o porque se compró algo, no sé, es lo que sea, pero se puede volver a tener gozo simplemente por levantarnos en la mañana y que Dios nos dio un día más de vida. Se puede y es real. Así que el Señor les bendiga, ¿ya? Ya saben cuál es el llamado. Tengamos misericordia los unos de los otros y así vamos a ser mucho más felices de lo que ya el Señor ha permitido que seamos. Yo, hermano Daniel, yo quiero contar una experiencia de vida que todavía estamos viviendo como familia. Ahora estaba atendiendo a mi esposo, pero alcancé a escuchar lo que estaba diciendo de los hermanos. Nosotros éramos 7 hermanos. Hubo gemelos entre medio, de los cuales falleció una gemela, quedó una sola. Entonces mi mamá, como era prematura, se dedicó 100% a esa guagua. Cuando tenía 17 años, mi abuela paterna se la quiso llevar a Santiago y mi papá autorizó eso. Se la llevó y no la vimos nunca más. Pero ella se fue cuando tenía 17 años. Pasaron 20 años en la cual nosotros la vimos,
pero no la reconocimos. Entonces, en 20 años no supimos qué pasó de su vida. Ella nunca contó nada. eh, y lo único que supimos fue porque mi padre estaba muy enfermo, que ella fue a Temuco a verlo y ahí ella tiene un resentimiento y un rencor en contra de mi madre y de mi padre que no la rescataron a ella ni la fueron a buscar a Santiago como le habían prometido, porque ella hizo como la Cenicienta, o sea, en esa casa sirvió de empleada doméstica, por lo que Arrángel Rago contó, la trataban súper mal, mis primas, mis tías, qué sé yo. Entonces, cuando hubo la oportunidad de que mi abuela falleció y ella retornar, ella no quiso retornar a Temuco. Se quedó en Santiago, era soltera sin hijo, tenía más de 30 años y se casó también con mi cuñado que era solo. Se conocieron por casualidad de la vida y se casaron sin conocerse prácticamente. Nunca pololearon ni nada, sino que se juntaron dos almas solas, gemelas, que hasta los días de hoy están casados. Pero de eso ya han pasado 60 años. Como uno que ha vivido toda la vida con eso, con esa que mi madre sufrió tanto por culpa de ella, nosotros la culpamos siempre a ella. Y hasta los días de hoy nosotros hemos mantenido esa distancia con ella. Ella es la única cristiana católica, el resto somos todos cristianos evangélicos. Ella, mis dos hermanos menores, no los conoció. Entonces, en una oportunidad, estando en Santiago, con mis otros hermanos que están en Santiago, se juntaron. Empezaron a tratar de hacer una convivencia como hermanos. Y ella quiso levantarle la mano a mi hermano. Y mi hermano le dijo, no, yo soy menor que tú, le dijo, pero yo tengo mi familia, tengo mi vida propia. ¿Y quién eres tú para venirme a mí a llamar la atención si yo a ti prácticamente te dejé de ver hace demasiados años? O sea, nosotros no te consideramos un hermano en la realidad. Fue muy doloroso, fue muy fuerte. Después empezamos a celebrar el cumpleaños a mi madre cuando empezó a cumplir 80 años, porque no sabíamos si iba a vivir a los años siguientes, si no. Y empezamos a juntarnos los 7, pero al final fue un quiebre total. O sea, todo recriminaciones, toda falta de esto, falta de la otro. Una de mis hermanas se fue a Argentina, estuvo 10 años. Ella dijo que saliendo de Chile, ya no tenía familia en Chile de esa onda. Entonces, después nos volvimos a juntar, pero siempre hay esa relación distante entre todos los hermanos. Mi hermana después volvió de Argentina, vive ahora en Puerto Montt. Falleció mi papá, mi hermano tenía 12 años. Y yo no me lo traje para Valdivia porque yo estaba criando a dos sobrinos y estaba con mi hermana mayor y mis dos sobrinos. Entonces no me lo podía traer y él tiene ese resquemor conmigo hasta los días de hoy de que yo no quise ayudarlo. Y se quedó con ese resentimiento hacia mí. Y él también es cristiano, es diácono en Puerto Montt de la Alianza y todo el cuento. Pero siempre existe esa distancia, o sea, no ha habido un acercamiento entre hermanos, no ha habido un perdón entre hermanos, y eso, como dice, duele y uno no está bien porque ve que sigue avanzando la edad, que uno de repente vamos a empezar a desaparecer. Y ahora cuando falleció mi madre tampoco hubo ese acercamiento, ni ese perdón, ni esas disculpas, nada. Y ella como último requisito tomó a mi madre y la quiso velar en su casa, después que no la había visto durante 50 años prácticamente. Entonces, ¿cómo superar eso? Eso es lo que cuesta mucho, tratar de olvidar eso, tratar de superarlo y tratar de encontrar una reconciliación, porque si somos 6 cristianos, pertenecemos a una iglesia, uno va, en el caso mío, por ejemplo, que yo lo hago vía Zoom, mi hermana de Puerto Montt no se congrega, mi hermano sí, mi hermano de Santiago se congrega,
Mi otra hermana no se congrega. Ella, mi hermana que es católica, tampoco se congrega. Mi hermana de Temuco no se congrega, también lo hace vía Zoom porque ella está imposibilitada de caminar. Entonces, pero nunca, nunca nos quisimos, yo creo, en el fondo como hermanos. Siempre fuimos entre nosotros disgregados, entre nosotros. A medida que pudimos ir saliendo de la casa, nos fuimos yendo y no volvimos para atrás, ni miramos para atrás tampoco. Entonces, ¿cómo se supera eso después de tantos años? Cuando ya vemos, estamos viendo la muerte de tan cerca, porque yo a mi esposo lo estoy viendo hoy día. ¿Cómo pedirle a él perdón por todo lo que él a mí me hizo, que me hizo un tiempo mucho daño? Y yo me lo callé. Yo lo soporté porque tenía niños chicos y porque por la necesidad económica más que nada. Entonces, ¿cómo decirle, sabes qué? Han pasado 46 años, yo te perdono por todo lo que pasó, por todo lo que tú me hiciste a mí, por lo que yo pude haberte hecho a ti, porque está en un minuto que en cualquier momento se puede ir. Claro, o sea, ahí la enseñanza de la escritura es que yo tengo que tomar la iniciativa. Mm, Cuando dice ahí en Mateo, ¿cierto? Dice, mm. si tu hermano te ha ofendido, ve tú. No, no dice que uno tenga que esperar que el que me ofendió tome la iniciativa, sino que em, en realidad nosotros somos los llamados a tomar la iniciativa de, bueno, de extender perdón, en su caso, ¿cierto? Y de pedir perdón a las personas que probablemente se sintieron quizás ofendidas ¿cómo se llama? Por algo que usted no podía hacer. Eh, la escritura nos llama a nosotros tomar la iniciativa y a poder restaurar esa relación y que cuando nosotros cumplimos, se podría decir, esa responsabilidad, us- usted queda libre de, de lo que es su responsabilidad. O sea, cuando usted pide perdón, ahí usted está, ¿cómo se llama? Está cumpliendo su parte. Y de ahí la otra persona tiene que aceptar este perdón y también extender perdón para que ya esa relación, se podría decir, esté comenzando en el camino de la reconciliación, ¿ya? Y en el caso, claro, en el caso que usted nos dice de su esposo, claro, o sea, eh, con la urgencia, se podría decir, de la situación, sería bueno que obviamente usted lo haga con cariño, con respeto y encomendándose a Dios en primer lugar, para que, para que eh, su alma, ¿cierto? Pueda estar bien y que también su esposo pueda eh, recibir de la misericordia de Dios, porque en realidad cuando uno extiende perdón, es simplemente uno está como dándole al otro lo mismo que uno recibió en Cristo. No es que nosotros, porque en realidad el perdón no es un tema de que alguien tenga méritos. O sea, nadie merece ser perdonado. Ese es como el piso. Nadie merece ser perdonado. ¿Ya? Si nosotros actuamos conforme a la palabra de Dios, entonces eso quiere decir que vamos a estar alineados a lo que Dios quiere y Dios en su misericordia también nos va a restaurar nuestro ser interior, nuestras tristezas, se podría decir, o esa amargura que a veces se carga en el corazón. eh, si usted, cierto, perdona y extiende perdón, eso se va a comenzar a ir. Entonces, el llamado, ¿cierto?, es a que nosotros debemos tomar la iniciativa, tal cual como Cristo, ¿cierto? Tal cual como Cristo tomó la iniciativa y bajó a la tierra. Si algún papá o alguna mamá está distanciado de sus hijos, bueno, la pregunta es, ¿quién es el que tiene que tomar la iniciativa? El cristiano. Él es el que toma la iniciativa. Y aunque sea duro, doloroso, aunque nuestro ser interior se vuelva muy pequeño, ¿cierto? No perdemos nada.
no perdemos absolutamente nada. No, no, no estamos llamados a mantenernos, se podría decir, como en nuestra postura intransigente, sino que hablar con respeto, hablar con cariño, ser sincero, decir, sabes que a mí también me dolió esto, pero te quiero, te amo, eres importante para mí. Yo creo que eso son palabras que pueden quebrar, se podría decir, ese hielo, esa distancia y pueden hacer que las personas vuelvan. Por eso es importante también antes de que cuando el Señor nos amonesta sobre esto, eh, de manera personal tenemos que orar también por las personas, ¿cierto? A las cuales les vamos a extender o pedir perdón, ya porque uno tampoco sabe cómo va a reaccionar el otro. El otro puede reaccionar con enojo, con tristeza, con amargura, puede reaccionar mal. Eh, no tenemos el control de lo que las personas pueden hacer, pero sí le podemos pedir ayuda a Dios para que Dios con su presencia se haga presente ahí, valga la redundancia, y el momento pueda ser un momento tranquilo de paz y de reconciliación, ¿ya? Así que ese es el llamado, reconciliémonos eh, con los seres humanos que nos han hecho daño, tengamos la actitud de gracia porque ahí se manifiesta la luz. Y esa luz, hermano, hace retroceder las tinieblas, ¿cierto? Cuando en Romanos dice, vence el mal haciendo el bien. Así se puede vencer el mal. Así se vence la amargura, el resentimiento, no sé, todo lo que puede haber pasado en una familia se vence cuando el cristiano toma la iniciativa. Nosotros somos los llamados a tener la iniciativa y somos los llamados en primer lugar a orar. Por eso es tan importante orar, hermanos. Es muy importante orar, muy importante, demasiado importante, diría yo. Entonces, oremos, vamos a finalizar este tiempo orando y vamos a entregar este tiempo a Dios para que hagamos su voluntad y el Señor pueda desatar quizás todas las cosas que puedan estar ocurriendo en las familias y Dios traiga perdón y restauración en medio de este mundo, ¿cierto? Que hoy en día está muy dividido, ¿ya? Así que vamos a orar. Bueno, Padre Santo, te damos gracias en esta hora por el aliento de tu palabra. Gracias por mostrarnos que este papá, este padre, te representa a ti en esta actitud de misericordia, de compasión, de humildad, de reconciliación. Queremos nosotros pedirte por nuestras vidas y por todos aquellos que escuchan este estudio, ayúdanos, Señor, a nosotros a tener este corazón de restauración, este corazón perdonador que extiende gracia y misericordia a aquellos que nos ofenden. Te pido, Padre, también que tú desates, Señor, cualquier eh, pelea, división, no sé, desencuentro, enojo, en el nombre de Jesús, que rompa, Señor, toda distancia, se podría decir, en las familias, y sé tú, Padre Santo, trayendo reconciliación y paz. Y lo mismo, Padre Santo, yo te pido, trae reconciliación y paz en medio de la iglesia, en medio de las familias de la iglesia. Trae, Señor, como dice la Escritura, Señor, que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y que el corazón de los hijos se vuelva a los padres, Señor, antes de que tú vengas, Señor. Oramos, Padre Santo, para que haya restauración en las familias, para que haya, Señor, reconciliación, para que haya perdón, para que se vuelvan a abrazar a aquellos, Señor, que durante tanto tiempo no se han abrazado. Que vuelvan, Padre Santo, a sonreír a aquellas familias, Señor, que están peleadas por tanto tiempo. Oramos, Padre Santo, para que en el nombre de Jesús tú rompas las ataduras que el enemigo ha colocado, Señor, en medio de las familias. Y no estoy orando, Padre Santo, por las familias que están fuera de la iglesia, sino por las familias que están dentro de la iglesia. Rompe, Señor, con el poder de tu Espíritu esas ataduras y trae perdón y reconciliación. Trae perdón y reconciliación entre los esposos. Trae perdón y reconciliación entre los padres y los hijos, entre los tíos, los primos, entre las familias extendidas, entre las iglesias, entre los pastores y los hermanos y los líderes, Señor. Trae reconciliación, trae perdón. Trae, Padre Santo, humildad, para que podamos reconocer nuestros errores, nos pidamos perdón y podamos avanzar juntos en medio
de este mundo podamos, Señor, evangelizar en comunión, en coinonía y con un corazón alegre. Devuélvenos el gozo de la salvación y devuélvenos la paz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Así que muchas bendiciones, que Dios les ayude, les bendiga y Bendiciones igual, hermano. Un abrazo Bendiciones, grande. un hermano. abrazo. Amanezcan bien. Cuídense.